Hola, ¿qué tal, profa? Hoy les vengo a hablar de la Segunda Guerra Mundial. La guerra más destructiva de toda la historia comenzó con una invasión de la URSS por parte de Alemania el 1 de septiembre de 1939. Y pensar que todo esto comenzó por un pacto de expansionismo firmado por Japón, Alemania e Italia. El 1 de septiembre de 1939 Alemania decidió invadir Polonia nada más porque sí. Ok, no. Usaron como pretexto que Polonia estaba planificando rodear y desmembrar a Alemania, y que además los polacos estaban persiguiendo a los alemanes étnicos. 2 días después, Francia y Reino Unido le declaran la guerra a Alemania. Hey, pero tranquilo que esto apenas comienza, porque la primera etapa sucedió de 1939 a 1941 y se denominó la Guerra Relámpago. Estuvo marcada por la constante expansión alemana que invadió Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, y el ejército francés se había organizado en el sur de la muralla de la defensa. Pero los alemanes ingresaron por el norte meses después. Alemania intentó invadir quise decir Inglaterra. Pero en dicha batalla, Winston Churchill del Reino Unido desarrolló una fuerte política de lucha y resistencia que impidió que los alemanes ocuparan territorio británico, y mientras todo eso pasaba, Benito Mussolini en Italia, aliado de Alemania, invadió territorios africanos y ocupó Grecia con ayuda militar enviada por Hitler. El segundo periodo, desde 1941 hasta 1943, fue conocido como la Guerra Total y fue cuando la guerra se hizo verdaderamente mundial. Este periodo destacó por diferentes acontecimientos, tales como los enfrentamientos de los italianos y los ingleses en zonas de África, o porque fuerzas del Eje y aliados ocuparon zonas de Irak e Irán para asegurar petróleo. Sí, y ahora sí agárrate, porque como en toda buena guerra no puede faltar Estados Unidos, porque en el 41 le hacen un embargo de petróleo contra Japón, razón por la cual los japoneses bombardearon sorpresivamente Pearl Harbor, sí, la flota más importante de Estados Unidos en aquel momento. Ahí es cuando Franklin Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, se une oficialmente a la batalla declarándole la guerra a Japón. Y por último, el periodo final, que va del año 1943 a 1945, destacando por fin la derrota de las potencias del eje. ¿Por qué? Pues los aliados habían sumado sus filas a Estados Unidos y a la Unión Soviética, y con estos refuerzos lograron debilitar fuertemente a Libia. Entre los hechos ocurridos se encuentra la batalla de Midway, cuando Estados Unidos destruye casi en su totalidad la flota japonesa, o la batalla de Stalingrado, cuando los soviéticos se enfrentan a los alemanes, en la que es considerada una de las batallas más sangrientas de la historia. Los soviéticos salen victoriosos. Benito Mussolini es fusilado al intentar escapar de la cárcel, y por fin se da la liberación de las ciudades como París, Holanda y Bélgica. Después la muerte de Hitler, quien se vio atrapado y acabó suicidándose en su búnker, antes de que Alemania firme finalmente la rendición. Y por último, la decisión de Estados Unidos de utilizar bombas atómicas en Japón, Hiroshima y Nagasaki. Luego de eso, Japón firmó su rendición. Una vez terminada la guerra, el mundo fue otro y se abrió un nuevo capítulo en la historia. Y ya, así es como termina una de las peores guerras que ha visto la humanidad, que dejó alrededor de 50 a 70 millones de muertos. Nunca se sabrá finalmente, pero en fin, esperemos que nunca vuelva a ocurrir una tercera guerra mundial. Gracias, profa, por ver este video y saludos, cuídense.